Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Franco Cejas. Yo soy misionero de Argentina. Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Para mí también es un privilegio, ¿no? Poder estar aquí en la iglesia junto al pastor Gustavo, también delante de ustedes, ¿no? También para compartir la palabra, sobre todo delante de Dios también, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Amén. Yo también hace como un poco menos de 2 meses que yo estoy aquí junto a mi esposa y al joven Benjamín también, ¿no? Misionero de Corea del Sur. También yo estoy muy feliz, muy agradecido también por haber llegado al país. Esta es mi segunda oportunidad que yo he llegado al país de Uruguay. Mi segunda oportunidad. La primera vez que yo he llegado aquí a Uruguay ha sido en 2022, como en junio por ahí era. Y ¿saben con quién he venido yo a Uruguay mi primera vez? Junto al pastor Gustavo. Yo también he llegado junto al pastor Gustavo, junto a un matrimonio de hermanos de Montevideo, junto a mi esposa, así, ¿no? Y la verdad que para mí es algo imaginable esto, ¿no? No me imaginaba que en este país tan bendito iba a ser tan feliz por el Evangelio, por la palabra de Dios. Yo también sufría mucho en el viaje, recuerdo, ¿no? Porque yo tengo un problema en mi rodilla y yo venía sufriendo, me dolía mucho, parece saltar del vehículo, ¿no? Como por momentos lloraba y no sabía cómo así acomodarme, porque ustedes vieron, ¿no? El pastor es grandote, ¿no? Mi esposa también es grande, y yo no, chiquito, así, me dolía muchísimo mi rodilla, no podía estirar, así, ¿no? Y también había escuchado yo, ¿no? Saliendo de Argentina, yo también escuché los sobrenombres que tiene Uruguay. ¿Ustedes que son uruguayos saben el sobrenombre que tiene Uruguay? Sí. ¿No saben? Sí. ¿Los cristianos saben o no? Sí. Como dice aquí, tumba de misionero, dice, ¿no? ¿Ustedes han escuchado eso o no? Yo escuchaba eso y yo pensaba, ay, parece que yo voy a morir ahí a Uruguay, así, ¿no? Mira ese aliento que me da, ¿no? Así, ¿no? Te vas a encontrar con los uruguayos, ellos son fuertes, así me decían, ¿no? Ellos tienen carácter fuerte. ¿Es así o mentira? No, mentira, ¿no? No es así, ¿no? No.
Pero les decía, ¿no? Yo llegando al país Uruguay, yo he sido muy feliz, la verdad. Yo creo que ese no es verdad. Yo no creo que sea verdad que Uruguay sea tumba de misioneros. Yo no creo eso. Porque aquí nosotros en ese 2022, nosotros por 6 meses hemos sido muy felices anunciando el Evangelio, trabajando por el Evangelio, así, ¿no? Esta vez, volviendo por segunda vez, también me siento muy feliz, muy agradecido. Por eso yo también, en esta noche, yo también con ese gozo, ¿no? Con ese ánimo, decía, ¿no? La cantante, ánimo, dice, ¿no? Estando ahí, ya me empieza a dar ánimo a mí también, como ya quiero así, ¿no? Ya quiero salir a la cancha así, ¿no? También escuchando las alabanzas, encontrándome nuevamente con el pastor, visitando la iglesia. La verdad que estoy muy feliz porque veo que Dios está trabajando aquí también en este departamento, en este lugar, también por medio de las actividades y así, ¿no? También en esta noche yo quería compartir con ustedes, vamos a buscar en el libro de Ruth capítulo 1, quiero compartir, vamos a buscar una palabra de Dios, Ruth capítulo 1. Capítulo 1. Sí, Ruth capítulo 1. ¿Se escucha bien atrás? ¿Se escucha bien, no? Bien, bueno. Vamos a buscar Ruth capítulo 1, el versículo 1 voy a leer. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Sí, hasta el versículo 7. Sí. Hoy también pensaba mucho, ¿no? ¿Qué puedo compartir, no? Yo la verdad, yo no estoy aquí para enseñar, ¿no? Yo no estoy para enseñar. Es más, yo creo que yo tengo mucho que aprender del pastor Gustavo, así, ¿no? Él ya creo que muchos años que lleva como pastor, también de mi pastor, ¿no? Pastor Josué, que está regresando de Chile. Y yo había escuchado que yo tenía que venir a compartir, ¿no? Pero aquí está el pastor, así, ¿no? Yo pensando, ¿no? ¿Qué puedo compartir yo? ¿Qué puedo? Solamente yo tengo que compartir la palabra, Cristo, ¿no? Porque si yo como pensaba yo, ¿qué puedo enseñar así? Como yo soy un misionero, hace como poco de 2 años, hace 2 años, como yo estoy viviendo dentro de la iglesia, ya dejando toda mi vida, dejando todo otro trabajo, así como circular, así como he entregado mi vida para servir al Señor. Y yo estoy así como siendo entrenado allá en Argentina. Yo soy argentino, ¿sabían? Yo soy argentino, pero yo no soy porteño. Yo no soy ese como habla yo, viste, acá, así. Ustedes han escuchado, yo no hablo así, ¿no? ¿Ustedes de dónde piensan que yo soy? ¿De qué provincia? Así.
A ver, por aquí. ¿Usted? De Córdoba. La Rioja. La vez pasada yo he venido aquí, una me decía, vos sos de Venezuela, me decía, ¿no? El otro día yendo al Chuy me decía una persona, ¿no? Vos sos de Colombia, así me decía, ¿no? Vos sos colombiano, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo los colombianos por esta parte, así, no? Otros me dicen, también en el Chuy compartiendo la palabra a una como hermana, así como de 83 años, ¿no? Ella me decía, ¿saco la Biblia en español o en portugués? Me decía, ¿no? O sea, ¿por qué me dice portugués? Porque piensa que soy brasilero. Como, ¿saco en portugués? Así. No, así no. Saque la español nomás, así, ¿no? Bueno, yo le cuento, yo soy de Santiago del Estero. De Santiago del Estero. ¿Conocen Santiago del Estero? ¿Han escuchado? ¿Ustedes han escuchado? Aquí hay muchos que no conocen Santiago del Estero, pero la fama de Santiago del Estero sí conocen. Como un pastor aquí también trabajando en Uruguay con los pastores por medio de los congresos, yo también un poco como me toman cariño, me hablan. También un ministro, me acuerdo, ¿no? Ministro que también trabaja en la torre ejecutiva, cuando yo contaba, yo soy santiagueño, así. Y él me hacía una broma. Él me decía, en Santiago del Estero, en los cementerios ya no dice, descansa en paz, no dice así, dice. Sino que dice, aquí sigue descansando, dice. Aquí sigue descansando el santiagueño, dice. ¿Qué quiere decir? Que somos vagos, nos gusta dormir. Eso es verdad, porque allá hace mucho calor en Santiago y no se puede andar en la siesta, no se puede, ¿no? Por eso a mí, prendiendo esto, como me hace frío a mí, porque mi cuerpo ya está como acostumbrado al calor. También un pastor me decía, la Franco, cuando tú lo hables, como no le hagas así, dice, sino así tienes que llamarle así. Así no, dice, porque si vos le haces así, él se duerme, dice, él piensa que le está diciendo que se duerma, así, ¿no? Como, yo veo que él no conoce Santiago, pero la fama sí, ¿no? Y así, como yo también así me puedo hacer amistad con los pastores, también pensando, como les decía, estoy muy feliz de haber recibido también la salvación, que de una provincia de tan lejos, así Dios me ha guiado aquí a Uruguay, a un país tan bendito. Amén. ¿Ustedes creen que Uruguay es bendito? Sí, yo también. Yo estoy convencido que Uruguay es un país muy bendito en el cual las personas pueden ser tan felices creyendo a Dios, recibiendo la salvación. Hoy en esta noche yo he leído, ¿no? El libro de Ruth. Creo que ustedes deben conocer mucho la historia de Ruth, ¿no? Sobre todo de la familia de Elimelech. Aquí dice que, dice en el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Como dice que en el tiempo que gobernaban los jueces había hambre en la tierra. ¿Cómo por qué? Dice que cuando gobernaban los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, dice. Lo que quería hacía, dice. Como no quería ser guiado. Así hablan en el libro de Jueces, ¿no? Vivían según como ellos querían. Como no querían ser guiados, no querían ser así como instruidos, no querían escuchar la palabra de Dios, sino ellos querían vivir como ellos querían. Muchas veces nosotros en nuestra vida también somos así, ¿no? ¿Sí o no? Muchas veces queremos, sí, está bien Dios, está bien la palabra, el evangelio, pero mi vida es mi vida, ¿sí, no? Mi vida es mi vida, yo decido. Parece así, igual que ese tiempo, ¿no? En el corazón muchas veces nosotros somos así. Les decía, miren, dice que aquí en el tiempo de los jueces, dice que un varón de Belén de Judá, dice, se fue a morar, dice, en los campos de Moab. Nosotros sabemos por la promesa de Dios que Belén de Judá era de donde iba a salir, dice, el guiador. ¿Quién iba a nacer ahí? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Como de ahí iba a salir
ahí estaba escrita la promesa en el libro de Mateo, que ahí iban a ser el guiador, el apacentador, eso es sombra del Señor Jesucristo. Por medio de la tribu de Judá iban a ser Jesús. Y así, ¿no? Pero también tiene otro como, no solamente iban a ser Jesucristo, sino también tiene como un apodo, un sobrenombre también, ¿no? Belén, Belén de Judá, que es casa de pan, ¿verdad? Casa de pan. Pero miren, aquel tiempo dice que había hambre y de la casa de pan ellos se fueron a Moab. A Moab. Dice que esa familia desde Belén se fue a Moab. Yo me ponía a pensar, ¿no? Eso también me ponía a pensar, a meditar. ¿Qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué quiere explicarme por medio de esta palabra? Esa familia completa yéndose de un lugar donde Dios dice que esas casas de pan, de un lugar de donde iba a nacer el Señor Jesucristo, se iba a Moab. Si nosotros entramos a la historia de cómo se ha formado ese pueblo de Moab, bien vergonzoso es, bien vergonzoso. Capaz, yo preguntando de un poco la historia de Uruguay, o un poco conociendo Uruguay, veo que aquí es un gran referente a Artigas, puede ser, general Artigas, ¿no? Como él era, ¿qué era? Un general, como que liberaba, ¿no? Libertador, algo así, ¿no? Veo mucho como él es muy exaltado aquí, ¿no? He visto varias estatuas, he visto que tiene un museo también. La vez pasada nosotros hemos andado por ahí por la ciudad vieja, creo, en Montevideo, y ahí mi hermano decía, creo que ahí está él, así, ¿no? Como ahí está no sé si su ceniza, algo está ahí, dice. Era un lugar así, pero como que te daba miedo, así parecía un lugar de las momias, no sé qué, eso así, medio feo era, así, oscuro, medio, no sé, te da miedo parece, ¿no? Pero vemos que ese Artigas es muy famoso aquí, ¿no? Muy famoso. Como creo que los uruguayos tienen mucho orgullo de él, ¿no? ¿O no? O lo toman así nomás, sí, él es uno más, así, ¿no? Como la historia de Uruguay, ¿no? Como por medio de Artigas. También creo que hay una fortaleza también, ¿puede ser? Fortaleza, hay mucho, ¿no? O sea, tiene mucha historia también en lo que es Uruguay, Artigas. Pero veamos, aquí una familia completa yéndose de Jerusalén, de Belén, de Judá, yéndose ¿a dónde? A Moab. Yo le decía, Moab también tiene su historia. También podía ver por medio de la Biblia cómo se formaba Moab. Moab se formaba por medio de Lot y sus dos hijas, ¿no? Lot dice que cuando estaba por ser destruido, Sodoma y Gomorra, Dios tanto insistía que salgan los ángeles, tanto salí, no podemos hacer nada si vos no sales, por favor rápido salí, saca tu familia, tu esposa, salgan todos así, también ¿cómo sería? Yerno, ¿no? Sus yernos, así, ¿no? Como Dios no quería hacer nada, no quería destruir hasta que ellos salgan así, ¿no? Pero Lot así saliendo, creo que después él se instalaba en otro lugar, también ahí tenía miedo, él decía, hasta aquí también va a llegar la maldad, a tal punto de tanto miedo que tenía se metió en una cueva, ¿no? Con sus dos hijas, y ahí dice que nacían los moabitas y los amonitas. Vamos a ver esa parte en Génesis, yo también quiero compartir, vamos a ver si es así, por eso es muy importante la palabra de Dios. Todo según la palabra, vamos a ver en Génesis. Un momento, vamos a buscar en Génesis 19. Génesis 19.
encontrado? 19, desde el 36, versículo 36. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas, hasta hoy. Y el menor dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas, hasta hoy. O sea, ahí podemos ver cómo fue formado a Moab. Por medio, dice, de que esas hijas de Lot han concebido de su padre. Qué feo, ¿no? Qué feo por tener la desconfianza, por tener miedo. ¿Por qué? Si nosotros estudiamos la parte de Génesis, por tener el miedo, por no saber confiar en Dios, como Él se metía en esa cueva, así como su vida terminaba, a tal punto que nacían dos pueblos como malditos, ¿no? Vamos a buscar también en Deuteronomio, quiero compartir ahí, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 23, vamos a buscar ahí. El versículo 3, 23, 3. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahí cuando nuevamente hace referencia, ¿no?, a los amonitas, a los moabitas. ¿Qué dice? ¿Pueden entrar? No. No pueden, ¿no? No puede entrar, ¿no? Pero veamos, esta familia, yendo de Jerusalén, donde Dios ha dicho que, dado promesa, que ahí van a ser Jesucristo, como ellos yéndose a un lugar donde no puede, dice, no puede entrar los amonitas. Qué feo, ¿no? Si vemos detalladamente, si pensamos, qué tonta esa gente, muy tonta, ¿no? Muy tonta. ¿Cómo yéndose de Belén de Judá, de donde Dios ha dado la promesa, un lugar que no puede entrar nunca, dice? Ese pueblo no va a entrar nunca a la congregación de Israel. Para siempre. Si Dios dice para siempre, ¿qué significa? Es para siempre. ¿Dios cumple o no cumple su palabra? Bien. Pero volviendo, vamos a volver a Ruth. Bien. Dice, y ahí dice el 2. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y de su madre Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella, con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Como después dice que ellos contrajeron matrimonio con 2 mujeres moabitas. 2 mujeres moabitas. También dice que después moría Elimelech, moría Malón, moría Kelión. Como ahí podemos ver, ¿no?, espiritualmente también, ¿no?, cómo es cuando uno se aleja de la promesa, cuando se aleja del pueblo de Dios, también cómo espiritualmente uno muere, ¿no? Aquí también después dice que ella ha empezado a escuchar. Dice 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que había visitado a su pueblo para darles pan. Yo me imaginaba esto, ¿no? Dice que Jehová, ellos han empezado a regresar. Dice que ellos han escuchado que Jehová había visitado a su pueblo y había llevado pan, dice así, ¿no? Yo me ponía a pensar eso, ¿no? ¿Será que Dios es panadero? ¿Qué piensan ustedes? Panadero, ¿no?
yo digo, ¿por qué dice que Jehová llevó pan así? Eso yo me ponía a pensar. ¿Qué quiere enseñarme Dios con esta parte? Dice que ellos han escuchado que Dios ha visitado a Belén de Judá, que ha llevado pan. En esa parte no podía como entender bien, ¿no? Pero en la Biblia dice que todo tiene su compañera, ¿no? Así dice, todo tiene su compañera, dice. Como dice que en el libro de Deuteronomio también expresa eso, ¿no? Capítulo 8, el versículo 3, por ahí expresa, que dice que Dios aflige, Dios como también pone el hambre, y ahí explica, dice, no solo de pan, dice, usted conocen ese versículo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí dice, en ese Deuteronomio 8:3, dice, o sea, para Dios, ¿qué es más importante que otra cosa? La palabra. Ustedes están aquí para escuchar ¿qué? La palabra, ¿no? O para verme a mí. No, ¿quién? Yo soy feo, así, ¿quién me quiere ver? Yo soy feo, así. Encima bien no saben de dónde soy, si soy colombiano, si soy venezolano, no saben. A veces también no pronuncio bien, no hablo bien. Yo hablo diferente, ¿no? Y aquí me he dado cuenta que yo a veces no tengo que hablar cualquier cosa, ¿no? ¿Saben por qué? Porque yo también, llegando aquí a Uruguay, ustedes saben, yo soy de Santiago. Yo contaba así, ¿no? Viviendo en Buenos Aires, como mi compañero de ahí del seminario me hablaba así, ¿no? Y como ustedes aquí dicen gurí, botija, dicen, ¿no? Sí. Así, aquí también dicen así. Sí. Pibe, chiquilines, los muchachos, así dicen, ¿no? Sí. Pero es como un cariño, algo así, ¿no? El botija, el chiquilín, así, como amigos, digamos, algo así, ¿no? Los gurises. Hoy decían los gurises, dale gurises, vamos arriba, dice así los uruguayos, ¿no? Bueno, nosotros en Santiago no decimos gurises, no decimos botija, decimos changuito o chango. Yo estaba dando testimonio así en la iglesia en Montevideo, ¿no? Yo contaba mi testimonio y cuando mi compañero del seminario me dice, chango, dale, vení, así, ¿no? Y yo veía así, mientras yo contaba mi testimonio, yo veía a una hermana que estaba allá al fondo, así, y esa hermana hacía así, ¿no? Así me hacía. Así. Yo digo, está fuerte, Satanás está manifestando, decía yo, no, así pensaba yo, no, está fuerte Satanás, así pensaba yo, y ella me hacía así, no. Y yo no entendía por qué ella me hacía así, ¿no? Yo estaba contando mi testimonio, así, ¿no? Justamente esa hermana tiene un hijito, creo que hoy en día tiene 3 años. Y el chiquito inquieto, por no decir jodido, ¿no? Inquieto así. Inquieto, andaba pateando la pelota en la iglesia. Porque nosotros también tenemos un salón así un poco más grande. Y nosotros juntamos toda la silla y el chiquito traía una pelota de goma, empezó a patear. Y le digo, changuito, quédate tranquilo, así. Vení para aquí. Justo su mamá me escucha. ¿Cómo le dijo? Así. Changuito, le digo así. No, escuche. No use esa palabra aquí, me dice así. ¿Por qué así? Aquí significa otra cosa, me dice. Ustedes ya saben qué significa, ¿no? ¿O no? Chango. Ustedes saben qué significa chango, ¿verdad? No hace falta que explique, ¿no? Por eso. Cuando ella me dice así, sí, no, yo no tengo que hablar cualquier cosa, así, ¿no? No tengo que decir cualquier cosa. Porque allá en mi pago todo bien, es como amigo, compañero, hermano, así, ¿no? Pero aquí otra cosa, no es lo mismo. Por eso yo tengo que saber hablar. No significa lo mismo. Pero diferente es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios para todos es igual o para algunos es diferente y para otros es como... ¿Cómo piensan ustedes? Para todos es igual, ¿verdad? Para todos es igual. Les decía, ustedes aquí han venido aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Bien.
Aquí yo cuando leía, ¿no? El versículo 6, dice, regresó de los campos de Moab, dice, porque escuchó que Jehová había visitado, dice, para darles pan. ¿Usted piensa que Dios ha ido a Belén de Judá a darles pan? ¿O qué? ¿O palabra? Palabra. Porque la Biblia misma dice, no de pan, no va a vivir de pan, sino de palabra. Por eso Jesucristo cuando era tentado, cuando estaba como hace 40 días que era tentado, él siempre que hablaba, la palabra, escrito está, así hablaba, ¿no? Siempre la palabra. Él era tentado ¿por quién? Por el diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes cuántas veces no son tentados por el diablo? 3 veces así como Jesús. Muchísimo, ¿no? Muchísimas veces. Por eso es importante que en nuestra vida nosotros tengamos la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos algo muy importante en nuestra vida, ¿saben qué es? El corazón. Dice que lo más precioso que nosotros tenemos es el corazón. Levante la mano quien tiene corazón. Todos tenemos corazón, ¿no? Lo más importante en nuestra vida es el corazón. Pero más importante sobre todo, ¿qué guarda en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Por qué? Ustedes cuando se golpean su tobillo, se golpean su rodilla, ustedes se enfocan en quererle como solucionar, ¿no? A mí una vuelta me salió la rodilla. Me dolía tantísimo, así me dolía, ¿no? Como me he ido al médico, que me cure, así, ¿no? Pero ¿cómo hacemos cuando hay dolor en el corazón? Cuando hay angustia en el corazón. Cuando hay desánimo en el corazón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo queremos curar? Nosotros queremos buscar la manera humana queriendo curar así, ¿no? Queriendo salir de la situación, de la angustia, de la desesperanza. Una manera humana. Pero en la Biblia que dice en San Juan capítulo 14, versículo 1, dice, cuando habla del corazón, no se turbe, dice. No se turbe, cree en Dios y cree en mí, dice, ¿no? Dios sabe. ¿Por qué dice que no se turbe? Pues ya está turbado. Pero Dios siempre da la salida. Cree en mí. ¿Qué? En la palabra de Dios. Amén. Muy importante es esta parte. Yo hablando de Ruth, yo también tengo mucha felicidad en mi corazón. Porque nosotros viendo, un día yo tenía comunión con Ruth, con Noemí. Porque es un poquito libro, ¿no? Como creo que 4 capítulos. Yo tenía comunión así, ¿no? Por medio de la palabra. Yo podía buscar así versículo por versículo. Así podía ver cómo la vida de Ruth era guiada. También conocía la historia de los moabitas. Así como yo veía, ¿no? Pero después también sale en la genealogía de Jesucristo. Pero en lo que nosotros hemos leído de Deuteronomio, ¿cómo puede ser que dice un pueblo o una persona de ese pueblo entre en la genealogía del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Si aquí Dios está diciendo de Deuteronomio, no va a entrar nunca, no va a entrar nunca. Pero en San Mateo nosotros vemos, ¿aparece el nombre de Ruth o no? Sí. Ella creo que es, como no sé si tatarabuela o no sé, algo de quién, del rey David, ¿no? De David, así. David dice, varón, conforme a mi corazón, dice la Biblia, ¿no? Miren a tal punto como Dios ha bendecido a una persona que era tan maldita, que no podía entrar nunca a la congregación de Israel. Nosotros también, por causa del pecado, nosotros también somos tan malditos, tan sucios, tan como también ignorantes en la cosa de Dios. No merecemos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por ser tan malos, pecadores delante de Dios, así, ¿no? Pero miren, en Romanos, ¿qué dice? Siendo enemigos. También, ¿qué dice? Vamos a buscar en Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5. Capítulo 5, el versículo 8 quiero leer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué dice? Nosotros siendo pecadores así, siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Yo les pregunto, ¿un pecador puede tener relación con Dios? ¿Un pecador muriendo puede ingresar al reino de los cielos? No puede. Sí o sí. ¿Quién dice no puede? A ver, levante la mano. ¿Un pecador puede ingresar al reino de los cielos? ¿Usted cree que sí? ¿Cree que sí o no? ¿O no quiere levantar o no sabe? ¿Sí puede? Sí. Bien, está bien. Pero miren, el pecado es sombra de algo tan sucio, ¿no? Tan inmundo. ¿Sí o no? O el pecado es lindo, algo rosita, algo hermoso. Sucio, ¿verdad? Sí. En Apocalipsis dice que nada inmundo entrará, dice. Me imagino, vamos a poner un ejemplo. Usted cuando tenía a su hijo cambiando su pañal, ¿usted podía guardar su pañal en la heladera? No. Cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? En el tacho de basura, ¿sí o no? Sí. No puede guardar algo tan sucio en un lugar donde hay cosas que uno come, se alimenta. No puede guardar. ¿Por qué? Se va a llenar de olor. Claro. Imagínese, dice, santo, 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 dice. ¿Cómo es el reino de Dios? Santo. Los mismos ángeles tapando su rostro no pueden ver tanta santidad. ¿Será que el pecado puede entrar? No puede. Nunca puede así. Igual que los moabitas. Nunca para siempre entrarán, dice, en la congregación de Israel. Nunca. Nosotros de la única manera que Dios ha dejado para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos siendo personas tan sucias, tan vil, tan malas, la única manera que ha dejado es el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Ustedes creen así o no? Amén. Aquí nosotros hemos leído, dice, pues más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira, dice. O sea, nosotros hemos sido justificados por la sangre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Seremos salvos de qué? De la ira, dice. ¿Qué es la ira? El infierno. Ahí la condenación, exacto. Pero dice, somos justificados por su sangre. También en una parte en hebreo también habla de la sangre. También en la parte hasta del Antiguo Testamento habla también de la sangre. En Éxodo, en Levítico, siempre dice hasta que la vida como de la carne está en la sangre, dice, ¿no? Mucho habla de la sangre. También cuando como parece la muerte quería entrar en las casas, pero viendo la sangre pintada en los linteles, no podía entrar. También en una parte dice que pintando los cuernos, así como era perdonado su pecado, así, ¿no? Que muy importante que es la sangre. Amén. Aquí dice que nosotros somos justificados por su sangre y seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice. Nosotros hemos sido justificados, aunque éramos pecadores. También dice, hemos sido enemigos. También dice, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, la única manera, la única forma que nosotros podemos entrar al reino de los cielos es por orar mucho, No. por ofrendar mucho, No. por diezmar, por llorar, por ayudar al prójimo, por venir a la iglesia todos los días.
¿Será que por eso podemos ser salvos? No. La única forma es por la forma de ¿qué? De la muerte del Señor Jesucristo, por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo hasta ahí? La Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la vida, la verdad. ¿Quién dice eso? Jesús. Pero nosotros muchas veces, ¿cómo pensamos? No, orando, sirviendo fielmente, leyendo mucho la Biblia, diezmando, ofrendando. Así vamos a ser salvos, así, ¿no? Así nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Muchas veces nosotros confundimos. Por eso le decía, muy importante es nuestro corazón. ¿Qué en nuestro corazón nosotros guardamos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Veamos, ¿por qué Eva y Adán eran engañados? ¿Por qué? Ellos no tenían la palabra de Dios. Fácilmente la serpiente engañando. Dios ha dicho que no comas, que no vas a morir, así. Sí, ella expresó, ¿no? Sí, Dios ha dicho que no coma y no toque, dice. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios ha dicho que no toque? Dios solamente ha dicho, ciertamente si come vas a morir. Pero ellos sí lo querían descolgar a ese fruto y se ponían a jugar al fútbol, a cabecear, así. ¿Iba a pasar algo? No iba a pasar nada. Pero ella que ha dicho, no toque, dice. Dios ha dicho que no toque, dice. ¿Qué? Ella ha agregado ya a la palabra de Dios, ¿ha agregado qué? Su pensamiento. Nosotros muchas veces, ¿cuántas veces nos agregamos a la palabra de Dios nuestro pensamiento? Si yo hago así, así es. Dios le agrada así. Dios dice, siempre a la palabra de Dios nosotros ponemos pensamiento. Pero, ¿ustedes saben de quién es nuestros pensamientos? De Satanás. Hoy en día, como ya no está esa serpiente que anda ahí hablando, ¿no? Pero esa voz muchas veces nosotros tenemos por medio del pensamiento. Sí, la palabra dice así, pero también así. Quiere agregar, sí, Cristo ha muerto, pero también nosotros tenemos que esforzarnos. También nosotros tenemos que ser fiel. Así. Queriendo agradar a Dios según su esfuerzo. Igual que el pueblo de Israel. Nosotros haremos, nosotros cumpliremos los mandamientos. Nosotros vamos a cumplir, danos los mandamientos. Yo creo que ellos solitos se han puesto la soga en el cuello, ¿no? Cuando ellos han hablado así, ¿no? ¿Usted conoce la historia de Amán? El mano derecha del rey Asuero, que habla en el libro de Esther. Dice que él preparaba la soguita, la horca, ¿para quién? Para Mardoqueo. Pero finalmente, ¿quién ha sido ahorcado ahí? El mismo, ¿no? Ese Amán. También el pueblo de Israel también pidiendo que ellos quieren cumplir la palabra de Dios. Nosotros vamos a obedecer en todo a Dios, así, ¿no? Como ellos que, según su obra, querían agradar a Dios. Nosotros muchas veces podemos agradar a Dios según nuestra obra. No podemos. Ustedes analicen su vida, según las obras que ustedes han hecho en su vida, ¿pueden agradar a Dios? ¿Será que Dios no conoce desde que usted ha nacido hasta el día de hoy, no conoce su vida? Conoce. Por eso claramente en la Biblia dice, no es por obra, es por gracia, gratuitamente. ¿Amén? Amén. Por eso más importante en nuestra vida, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? Le decía, en nuestro corazón. ¿Por qué? En nuestro corazón constantemente vienen pensamientos. ¿Sí o no? Sí. Yo veía el otro día, ¿no? Estudiando un libro, también yo veía, ¿no? Dice que 6.200 pensamientos por día vienen. ¿Es así o no? Sí. ¿A ustedes les viene mucho pensamiento? Algunos dicen, no, a mí no me viene 6.000, 12.000 me viene a mí, dice uno, ¿no? No sé en qué pensará mucho, capaz debe tener muchos hijos, muchos trabajos, quién sabe, ¿no? No sé. Pero generalmente dice que son 6.200, dice, pensamientos.
Y veamos, vamos a buscar en el libro de Génesis cómo son nuestros pensamientos. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5 quiero leer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice? ¿El bien? ¿En su Biblia también dice el mal? ¿Quién dice que había visto eso? Dios. Dios ha visto, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero muchas veces nosotros pensamos, no, pero yo a veces tengo pensamientos buenos. No es tan así como Dios piensa así. No es como Dios dice. No es siempre todo malo. Pero Dios dice así o no. ¿Su palabra dice así? De continuo mal. Continuo solamente el mal. Constantemente a nosotros nos vienen pensamientos malos. Por eso, en nuestra vida, en nuestro corazón, como explicaba, es más importante que nosotros guardemos que la palabra de Dios sin agregar nuestro pensamiento. ¿Por qué? ¿Nuestro pensamiento cómo es? Malo. Vean, ustedes han conocido la historia de Saúl. Saúl, al profeta Samuel hablando a Saúl, Dios me ha hablado, Dios ha decidido matar a Amalek, destruye todo Amalek, destruya, así, Dios ha mandado así, Dios ha ordenado esto, vos tienes que ir y destruir todo Amalek, dice. Sí, amén, él decía Saúl, no, amén, así, yo voy a ir. Muchas veces usted también dice amén, ¿no? Amén, dice así, ¿no? Ese Saúl también, ungido, todo por Dios, a través del profeta. Después Dios guió así, ¿no?, al profeta que guía a Saúl. Pero dice que, ahí dice, no, mata todo animal, esto, aquello, mata todo así, no deje nada, mate todo así, mate todo Amalek. Como por ejemplo aquí, si dice Dios, destruya todo. Todo Maldonado así. Tienen que destruir. ¿Tiene que quedar algo? No, tienen que destruir todo. En Sodoma y Gomorra, ¿será que saliendo Lot ha quedado algo? Lo único que queda era ceniza, ¿no? Ceniza nomás. Bueno, a Dios había dicho, Amalek destruya todo, dice. Destruya todo. Pero él dice que ha empezado a guardar. Lo bueno. Lo bueno. Los animalitos gorditos. Lo mejor, esto yo voy a guardar para Dios, dice, para ofrecer a Dios. ¿Y a quién más? Lo ha dejado al rey, ¿no? Al rey de Amalek. Pero dice que ahí como tanto peso vino al corazón del profeta, porque él no obedeció la palabra de Dios. Que él quiso guardar lo bueno. Eso tiene un significado. Nosotros también en nuestra vida, sí, este pensamiento de envidia, de mentira, de enojo, esto sí hay que tirar, pero no, este está bien, este no, hay que guardar, así. Vamos a guardar, igual que Saúl, vamos a guardar lo bueno, así. Pero vean, más adelante la Biblia dice, ¿no?, que Saúl, por tener miedo, él dice que había guardado, dice, esos animales. Pero a Dios dice que no le agrada, dice, a vos te agrada más el sacrificio que obedecer la palabra de Dios. Nosotros muchas veces también, ¿no? Más que creer la palabra de Dios, más que obedecer la palabra de Dios, ¿nosotros qué queremos? Obrar. Esto le agrada a Dios. Que yo venga a la iglesia a presenciar el culto, a escucharlo al pastor, eso le agrada. Que yo ofrende, eso le agrada, sí. Que yo diezme, eso le agrada, sí. Pero, ¿qué es lo que a Dios más le agrada? ¿Será que solamente venga al culto, ofrende, eso le agrada? ¿O que escuche y acepte la palabra de Dios? Escuche y acepte la palabra. Que escuche y acepte, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo?
La palabra es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Por la palabra vivimos y por la palabra morimos. Muy importante, vean, este Saúl había menospreciado la palabra de Dios, la palabra del profeta, por consentir la voz del pueblo, dice. Por consentir la voz del pueblo, dice que él tenía miedo, él dice que consintió y así él menospreció la palabra de Dios. Vean, un pueblo, ¿no? ¿Son poquitos? Muchos, muchísimos. Eso también es sombra del pensamiento. Él ha consentido que su pensamiento más que la palabra de Dios, queriendo dejar lo bueno, lo agradable, querer ofrecer, hacer la obra, sacrificar, pero por eso ha sido destituido él. Después por eso era levantado ¿quién? El rey David. Por eso es muy importante en nuestra vida qué es lo que nosotros guardamos. Aquí nosotros hemos visto, ¿no? Como Moab. También estamos viendo en la parte de Génesis capítulo 6, el versículo 5, que dice que son nuestros pensamientos de continuo solamente el mal. Para nosotros recibir ese perdón eterno de los pecados, para tener esa seguridad, esa certeza de que nosotros no tenemos más el pecado, ¿cuál es el único secreto? ¿Cuál es la única manera? Desechar nuestro pensamiento y aceptar la palabra de Dios, aceptar la obra del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos nada, somos una pulguita, así, ¿no? No somos nada, somos malos. Pero muchas veces nosotros confiamos en los pensamientos que Satanás nos da. Pero Dios dice, engañoso y perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice, maldito el varón, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dice también, ¿no? Nosotros pensamos, no, esta mujer maldita me hace renegar a mí siempre, así, no tengo que confiar. O aquel también maldito que yo le he prestado tantos dólares, no me ha devuelto, eso me pasa por confiado, pero él es un maldito así. Nunca más le voy a hacer un favor así. Nunca más así. Pero veamos, ¿quién lo ha engañado, el hombre o su corazón? Su propio corazón. No ha engañado a otra persona así, sino su propio corazón. Pero eso no quiere decir que solamente confiar en otra persona, sino cuando nosotros confiamos en nuestro propio corazón. Cuando nosotros somos malditos, cuando confiamos en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón. Veamos, en el libro de Ruth, ¿por qué Ruth ha llegado a ser tan bendita, tan como glorificada? Como la vida de ella, una perla así, ¿no? Parece una perla preciosa, parece un diamante. Porque el nombre de ella sale en la genealogía del Señor Jesucristo. Porque ella, siendo una persona tan maldita, ella ha llegado a ser tan exaltada en la Biblia. En tan solo 4 versículos, como Dios habla a través de la vida de ella. ¿Por qué? Porque ella, siendo una persona tan vil, tan sucia, ella ha conectado su vida ¿con quién? Con Dios, con Noemí. Cuando dice Noemí, estaba así pateando, no, váyanse, no tengo más así, no tengo más para ustedes, no tengo más hijos, vuelvan, vayan a su pueblo, vayan con sus dioses, dice ahí, ¿no? Pero ella que ha dicho, tu Dios es mi Dios. Donde tú fueres, iré, donde tú murieres, ahí voy a morir. O sea, ella que ha visto Dios, ella siendo tan sucia, una persona tan sucia, de un pueblo tan menospreciado que no puede entrar a la congregación de Israel, ella ¿con qué ha conectado su corazón? Con Dios. Nosotros también, para nosotros poder tener esa fe, que nosotros somos salvos, que somos justificados, que somos santificados, ¿con quién tenemos que conectar a nuestro corazón? Con Dios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Yo también quiero compartir esa parte. Vamos a buscar en Hebreos. Mi esposa me saca el celular, pero no sé qué hora es. Creo que estaba haciendo un poco de ruido.
20:59. Ah, bueno, gracias. Vamos a buscar Hebreos 10. Hebreos 10, el capítulo 10, versículo 8, perdón. Dice, voy a leer, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos de expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Aquí dice, sacrificio y ofrenda no agradaron, dice. Así dice, ¿no? No agradaron, dice. Como dice, y expiaciones por el pecado no quisiste, los cuales estos se ofrecen según la ley. Nosotros muchas veces según la ley queremos, parece que no, nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos solamente bajo la gracia. Pero dentro de nuestro corazón ya se forma una ley. Yo haciendo así, Dios así me va a bendecir. Si yo camino, si yo sigo, la gente también dice, ¿no? Muchas, hasta cristianos dicen, nosotros vamos en camino a la perfección, camino a la santidad. Así dice. Otro también yo escuchaba, ¿no? Dice, pero nosotros tenemos muchos pensamientos malos, así. Como, ¿qué quiere decir? Se condena por el pensamiento. Según lo que le viene a su cabeza, yo he pensado mal, me he enojado, mirado, codiciado. Así piensa y no puede como resaltar la obra del Señor Jesucristo, sino que confían más en su pensamiento. La Biblia que dice cómo es nuestro pensamiento, malo. ¿Cómo es nuestro corazón? Bueno, malo. Ruth, ¿cómo era? ¿Buena o mala? Maldita, dice la Biblia. No puede entrar. Conociendo la historia de Moab, de los amonitas, la Biblia también dice, ¿no? No puede ingresar a la congregación de Israel. Alguien que no puede ingresar a la congregación de Israel, o sea, el pueblo de Dios, ¿qué sería? Maldita, no sirve. Pero le decía, ella por conectar su vida con la palabra, con el Dios de Noemí, así su vida era tan bendita. Nosotros también, siendo personas que somos engañosas, malos, no tenemos pensamientos buenos, solamente continuos, solamente el mal. Pero cuando nuestra vida se conecta con la palabra de Dios, ahí nosotros podemos ser uno con el corazón de Dios. Amén. Nosotros ahí, ¿por qué? Dice, aunque tienes poca fuerza, aunque así, pero que has guardado mi palabra, dice. O sea, siempre Dios que resalta la palabra, siempre que resalta la obra del Señor Jesucristo. Amén. Aquí dice que los sacrificios, ofrenda por el pecado no quisiste, dice, no te agradaron, dice. Diciendo luego, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, dice. Ahí como parece que el Señor Jesucristo es el que habla, ¿no? Vengo a hacer tu voluntad. ¿Quién es el único que ha hecho la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo, así. Que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad, así dice. El único que podía cumplir la voluntad de morir por el pecado de todo el mundo, ¿quién era? El Señor Jesucristo. ¿Nosotros podemos morir por el pecado de alguien? No, ni siquiera dice por uno, no puede morir. El único que podía morir por el pecado del mundo era el Señor Jesucristo. Amén. Si Jesucristo ha muerto por su pecado, dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice también, ¿no? Consumado es, así dice Jesucristo. ¿Sí? ¿Seguimos teniendo pecado delante de Dios? No, si creemos en eso, no.
Si creemos en la palabra de Dios, no tenemos, ¿verdad? Y si creemos en nuestro pensamiento, Sí tenemos. tenemos. Por eso, importante, ¿qué es lo que usted cree? La Biblia dice, por tu palabra serás condenado y por tu palabra serás justificado, dice. Depende qué es lo que habla. ¿Habla el pensamiento que tiene, el pensamiento de Satanás, igual que Eva? ¿O habla la palabra de Dios? ¿Qué va a hablar? Eso es importante. Por eso les decía, siempre a Dios, ¿qué le ha agradado? Sabe que no tenemos fuerza, sabe que somos débiles, sabe que fácilmente podemos caer en cualquier tentación, sabe bien, perfectamente, sabe lo que somos. Por eso dice que Dios ha escogido lo más vil, lo más sucio, lo más menospreciable. No ha escogido lo bueno, sino las personas más sucias, más vil. A eso ha escogido. Y lo importante es que nosotros, siendo con esa condición, ¿qué es lo más importante? Que nosotros guardemos la palabra. Para ir terminando, yo quiero compartir 2 versículos más. En el versículo 18, quiero leer. Dice Hebreos 10, 18. Vamos a leer todo junto a la cuenta de 3. El 10, 18, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Bien, aquí dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, aquí dice, ¿no? Lo que al único que a Dios le ha agradado, dice que hacer la voluntad que ha hecho el Señor Jesucristo, que es morir por el pecado. Después también dice que ya no hay más ofrenda por el pecado así. No hay más ofrenda. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La única forma, la única manera que nosotros podemos ser reconciliados, podemos ser uno con Dios, uno con el Señor Jesucristo, es como por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para terminar, quiero compartir el 17. Vamos a leer el 17. Dice a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Añade, y nunca más recordaré sus pecados y transgresiones. Gracias. ¿Qué dice? Añade. Ahí donde dice añade hay 2 puntos, ¿verdad? Sí. Añada su nombre. ¿Usted cómo se llama? Fernando, ¿no? ¿Usted me ha dicho? ¿Cómo se llama? Néstor. Alejandra, Pastor Gustavo, Alejandro, Luis, Luis Suárez, ¿no? Igual que el futbolista, ¿no? Ahí ponga, donde dice añade, ponga su nombre, esos 2 puntos. Yo aquí en mi Biblia yo he puesto mi nombre. Añade Franco. Vamos a leer nuevamente, pero cada uno añadiendo su nombre. A partir de añade 2 puntos, ahí agreguen su nombre. Vamos a leer. Añade Franco. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Dice que se acuerda? No. Pero ¿por qué nosotros muchas veces nos acordamos? Ay, pero yo aquí en el año 1900 tanto yo he hecho así, así. ¿Quién les hace recordar? ¿Dios? No. Satanás. 100%. Por eso, importante que en su corazón esté la palabra de Dios. ¿Amén? ¿La palabra de Dios puede cambiar? ¿Cambia la palabra de Dios? No cambia, ¿verdad? ¿Su pensamiento cambia o no cambia? Sí. Por eso que es importante que nosotros guardemos en nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo me ponía a pensar esa palabra, ¿será que Dios tiene Alzheimer? ¿O qué le pasaba así, no? ¿Qué tiene así, no? Él que ve la sangre de su Hijo Jesucristo. No ve otra cosa. Él por la sangre de Jesucristo, Él puede perdonar solamente nuestros pecados. Por la sangre de Jesucristo es la única forma, la única manera que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Yo deseo que ustedes puedan confiar así en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia.
para mi vida, en el año 2014, cuando yo tenía 21 años, el mejor regalo que Dios me ha dado es la Biblia. La Biblia. ¿Por qué? Por medio de la Biblia yo he podido conocer lo vil, lo sucio, como desagradable también que soy. No puedo confiar en mi propio corazón. No puedo así, ¿no? También, ¿por qué? Teniendo 21 años yo también había confiado en mi corazón. A tal punto que yo había caído en adicción, en el alcohol, en la noche. Muchas tonterías también había hecho, ¿no? Y yo tenía ese remordimiento en mi corazón, esa carga de conciencia, esa como así ese peso en mi corazón. Pero yo encontrándome con la palabra de Dios, así yo podía conocer algo desconocido para mí. Uno que era mi corazón. Segundo, el corazón de Dios. Yo ahí podía aceptar que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así yo podía recibir la salvación por medio de esta palabra, que Dios ya no se acuerda más de mi pecado. Y así Dios, así me ha empezado a guiar mi vida, ¿no? Para mí también hoy es como un sueño poder estar aquí con ustedes, un privilegio que yo también pueda anunciar este evangelio en el cual el mismo Señor Jesucristo anunciaba. ¿Por qué? Él encontrándose con esa mujer adúltera que le ha dicho, ni yo te condeno. Si Jesucristo estaría aquí en este mismo momento, en vez del misionero santiagueño, ¿sí? ¿Qué le diría a ustedes? Ni yo te condeno. Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Hijo, tus pecados te son perdonados. Así. ¿Diría así o no? ¿Amén? Por eso yo deseo que ustedes, teniendo esta fe en la palabra de Dios, así juntamente podamos anunciar este evangelio por todo Uruguay, por todo Maldonado. ¿Amén? Amén. Así que yo hasta aquí quería compartir, como para ir terminando, yo quiero orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche que nosotros podemos compartir la palabra de Dios, en el cual también usted nos habló por medio del libro de Ruth, libro de Hebreo, de Génesis, Señor. Sí, nosotros podemos ver también la vida de Ruth, cómo ella ha sido tan bendecida, tan glorificada, a tal punto que ella aparece en la genealogía del Señor Jesucristo, Señor, no por otra cosa, porque ella ha conectado su corazón con la palabra de Dios, ha conectado con ese Dios que tenía su suegra, Señor, porque ella era una persona moabita, como que nunca podía entrar en la congregación de Israel, pero ella por conectar su corazón con Dios, así ella podía entrar en la genealogía del Señor Jesucristo. Señor, eso es sombra de nosotros, a nosotros también siendo personas tan sucias, tan vil, así menospreciables, también personas que tenemos un corazón engañoso, malo, que también dice los pensamientos son continuos solamente el mal, pero en la Biblia dice que usted dice que siendo enemigos, usted ha mandado a su Hijo a morir por nosotros, así por la muerte del Señor Jesucristo hemos sido reconciliados. Esa moabita, por conectar al corazón con Dios, ella era reconciliada. Así de igual manera nosotros, Señor, nosotros somos reconciliados solamente por la sangre de Jesucristo. Por esa sangre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar a tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú nos diste ese privilegio, esa gracia tan grande de compartir, Señor, la palabra de Dios, este regalo tan precioso que usted ha dejado aquí en la tierra, el Consolador, como dice, Señor, nosotros podíamos ver que dice que usted ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Señor, por eso te pido que a cada uno de los que están sentados en este lugar les dé la fe en la palabra de Dios, que puedan tener ese convencimiento que Dios ya por medio del Señor Jesucristo ha quitado el pecado de nuestro corazón. Por favor, Señor, Dios le bendiga. También atrás de sus espaldas también hay muchos, como familias, muchos seres queridos, que así ellos también puedan anunciar este mismo evangelio, haciéndole libre de la condenación a personas que todavía aún creen que tienen el pecado, pero que se puedan encontrar con el Señor Jesucristo. Nosotros también en nuestra vida, un día así nos
encontramos con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos decía: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo soy el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Así también ha dicho que consumado es. Él ya había terminado con todo el pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Por eso te alabamos, te agradecemos, Señor, y queremos encargarte toda la vida de cada uno de los que están aquí en este lugar, también la vida de su familia, y así queremos dejarte todo esto en tus manos, orando todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias, gracias por escuchar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,